En esta ocasión vamos a hablar sobre la evolución y el desarrollo del Estado moderno. Para ello vamos a llevar a cabo el desarrollo de los temas de la siguiente manera. Primero una breve introducción, luego antecedentes, retomamos un poquito el Estado absolutista, la Reforma protestante, algunos factores económicos, ideológicos y científicos que también forman parte de este desarrollo y finalmente las revoluciones. Bien, vamos a empezar. Vamos a ver en términos generales cuáles son, y a manera de introducción, cuáles son los rasgos que van a caracterizar precisamente el nacimiento del Estado moderno. En primer lugar, hay que tener que hubo un cambio de visión, la cosmovisión del ser humano cambió. Dejó de ser una cosmovisión teocéntrica, es decir, centrada en Dios, a ser una cosmovisión antropocéntrica, centrada en el hombre. Entonces, obviamente, esta forma de ver el universo, de interpretar todo lo que existe, va a cambiar por completo el enfoque que va a tener el ser humano sobre todo lo que le rodea. Entonces, bueno, a consecuencia de esto tenemos que se va a considerar que el Estado moderno surge como un efecto, como una consecuencia del Renacimiento. Y este Estado moderno va a tener algunas características que lo van a diferenciar de los estados antiguos, si se les puede llamar de esta forma, ¿no? En primer lugar, vamos a tener que ya los estados modernos van a tener una unidad territorial. Un elemento esencial del Estado a partir de entonces va a ser el territorio. Van a contar con ejércitos permanentes. Anteriormente, recordemos que los ejércitos eran contratados, muchas veces eran pagados para determinada guerra. Se pagaban los servicios de mercenarios inclusive, o se contrataban los servicios de ejércitos de otras naciones, etc. Bueno, otro elemento importante, vamos a tener que a partir de este momento se va a crear o va a existir lo que sería una hacienda pública. Se va a buscar la recaudación de fondos para que el Estado pueda cumplir con sus funciones. También una característica primordial e importantísima del Estado moderno es que los nuevos estados van a tener un orden jurídico, una constitución, una sola constitución, un solo documento que va a regir en todo ese territorio y para toda esa población y que va a tener una naturaleza superior a cualquier otra normatividad, a la cual también se van a tener que someter las autoridades. Entonces, este es un rasgo muy importante. Sabemos que anteriormente pues no eran así las cosas. Cada autoridad, cada rey, cada monarca imponía su, su norma, sus leyes, su voluntad y no respetaba, no tenía límites. No había una división de poderes, no había un sistema de pesos y contrapesos, etc. Entonces esto generó grandes abusos de poder. Y otra característica muy importante es la soberanía. La soberanía entendiéndola como la facultad de cada pueblo de determinar la forma de su gobierno y de gobernarse a sí mismo de manera autónoma e independiente. Y obviamente, y haciendo referencia a lo de los ejércitos permanentes, en este caso el Estado, como Estado soberano, va a ser el que va a tener el monopolio de la fuerza respaldada por la ley, por su constitución. Bien, bueno, veamos entonces ahora cuáles son estos antecedentes. Pero vamos a retomar un poco lo que hemos visto anteriormente para tratar de ya englobarlo en una idea que tenga mayor continuidad. Tenemos en primer lugar que hubo un acontecimiento importante en 1302. La supremacía de la Iglesia se va a ver amenazada y se va a ver enfrentada por Felipe el Hermoso, este gobernante
se va a negar a cumplir con las órdenes que establece la Iglesia, va a desobedecer flagrantemente a los decretos que estaba señalando en ese momento la autoridad religiosa. Entonces, esto marca un antecedente muy importante porque con anterioridad no había existido gobernante alguno que se rehusara a seguir sus lineamientos, digamos, ¿no? Entonces, esto va a definitivamente afectar a la iglesia en su poder. La iglesia va a empezar a perder poder y por lo tanto su hegemonía, su autonomía, su supremacía en todos los aspectos de la vida de los pueblos en ese momento va a disminuir. Recordemos que la iglesia influía en la toma de decisiones de los gobernantes, en la forma de conducirse, de la economía. Bastantes factores económicos eran regulados también por la economía. En muchos casos eran los que se encargaban, la iglesia se encargaba de cobrar, no eran impuestos, pero bueno, eran diezmos y pues era una forma de recaudar y la iglesia era la única que se enriquecía y el Estado pues no tenía los recursos que debiera obtener para su funcionamiento correcto, ¿no? Culturalmente, pues también se va a ver afectada la iglesia porque su doctrina, sus enseñanzas, sus principios van a empezar a verse vulnerados, ya se va a empezar a dudar sobre lo que establece la iglesia. Entonces, este dominio cultural e ideológico que tenía empieza a verse mermado. Y sucede, bueno, esto aunado a otro fenómeno que ahorita lo vamos a ver más adelante, la reforma protestante. Ese también fue un acontecimiento bastante doloroso y que le costó mucho a la Iglesia Católica. Bien, por otra parte tenemos que en ese momento las organizaciones políticas que existían se emancipaban del poder del Estado. Recordemos que en aquel momento no eran estados en sí mismos, estaban sometidos, digamos, a la soberanía de la Iglesia, al poder del clero y a fin de cuentas no eran estados soberanos, no eran estados independientes, eran simples organizaciones políticas sometidas al poder del clero. Y finalmente, pues tenemos que la legitimidad del poder que tanto tiempo se habían tardado en construir San Agustín y Santo Tomás para legitimar el poder de la iglesia, el poder divino, para justificar que los reyes descendían y recibían, digamos, la iluminación directa de Dios para llevar a cabo su función. Toda esa teoría se empieza a venir abajo. Bien, entonces tenemos en primer lugar que el Estado, en esos momentos estas organizaciones políticas eran estados absolutistas. Recordemos que el absolutismo se caracteriza por un poder absoluto, valga la redundancia, del monarca. Y obviamente este poder no va a reconocer poder alguno porque además está cedido a ellos gracias o por la gracia divina, ¿no? Entonces, pues ellos podían hacer lo que quisieran, no había límites a su autoridad. Esto obviamente va a generar abusos por parte del poder, abusos por parte de los monarcas que van a ser tan graves que llegan a generar descontento entre la población. Entonces, este poder absoluto va a tener repercusiones, digamos, negativas, el abuso de este poder, ¿no? Por otra parte, vamos a tener que ya en este periodo, en esta forma de gobierno, en este sistema, vamos a tener que la iglesia va a estar subordinada al monarca. Y por otra parte, se va a fortalecer la burguesía como una clase social emergente. Esto debido a, obviamente, los fenómenos económicos y descubrimientos también que dieron impulso a
a la industria, al fenómeno de industrialización, el abandono del campo por los campesinos que se van a las fábricas a trabajar. La economía en sí mismo giraba alrededor de la acumulación de capitales. Esto era un capitalismo, el antecedente al capitalismo propiamente dicho, porque en este momento se considera mercantilismo. Durante el mercantilismo, uno de sus principales promotores es Adam Smith. A través de su libro de la riqueza de las naciones, nos va a decir que el poder de una nación va a estar derivado o va a estar basado en la riqueza de la nación. Y esta riqueza se va a establecer en función de la cantidad de metales preciosos, oro y plata acumulados. Entonces, esta teoría nos va a impulsar a todos los monarcas, a todos los dirigentes, a buscar mayores conquistas, obviamente, para buscar salir de sus espacios, para conquistar otros espacios en donde puedan encontrar estos metales preciosos, en donde puedan encontrar también mano de obra barata y, a consecuencia de esto, buscar un mayor enriquecimiento. Entonces, el Estado se va a convertir durante el mercantilismo en un poder absoluto que va a controlar todo: la industria, el comercio, la vida social, la promulgación de leyes, etc. Todo para, obviamente, cumplir con los fines propios de ese tipo de gobierno, ¿no? Que sería el enriquecimiento. Aquí tenemos la imagen del rey Sol, el rey de los absolutistas, ¿no? Bueno, vamos a recordar un poquito algunos teóricos del absolutismo. En primer lugar, vamos a tener la influencia o digamos, la visión y la interpretación de todo lo que es el Estado y la política de Maquiavelo. Él, a través de su libro El Príncipe, va a llevar a cabo algunos análisis. Él en sí mismo se va a enfocar en el estudio de las políticas, sobre todo de grandes imperios, como el caso de Roma, para aplicar ciertas técnicas, corregir errores y mejorar algunas situaciones con la finalidad de alcanzar, conservar y ampliar el poder que pueda tener un príncipe sobre su estado. De hecho, él es el primero que utiliza esta palabra estato para referirse a el estado en sí mismo, esta conjunción de territorio y gobierno y obviamente la población integrada al mismo, que son dominio de un príncipe. Él en su libro, bueno, busca dar consejos a un futuro príncipe para que, en función de las experiencias que se puedan analizar de culturas anteriores, de estados importantes anteriores, él pueda llevar a cabo una conducta apropiada y que le permita, a fin de cuentas, convertirse en un príncipe, en un gobernante con mucho poder, en un gobernante que cumpla con sus propósitos de acumulación y unificación del poder. Entonces, y en esta persecución, Maquiavelo es conocido por la frase el fin justifica los medios. Entonces, en esta persecución de que el Estado se vuelva poderoso, el gobernante se vuelva poderoso, va a establecer que se pueden utilizar o llevar a cabo algunas conductas, estrategias que incluso ataquen a los ciudadanos, a sus derechos humanos, ya sea de manera individual o colectiva, no importa, con la finalidad de llegar a ser un gobernante poderoso y un Estado fuerte. Entonces, él va a justificar todo esto en beneficio del Estado. Muy bien. Luego vamos a tener otro teórico absolutista muy importante,
es Bodino. Él va a identificar que la soberanía, el poder absoluto, está en el monarca. Él va a determinar que este monarca, él estima que este monarca tiene un poder absoluto y que es de naturaleza perpetua, le corresponde como un derecho divino. Entonces, va a justificar que el Estado solamente va a poder existir a través precisamente de este monarca. El Estado, o mejor dicho, el soberano, el monarca, únicamente se va a tener que limitar o se va a ver limitado por lo que serían las leyes naturales, el derecho natural, que es común a todos los individuos y a todos los pueblos. Ese sería el único límite del monarca para Bodino. También nos va a decir que la soberanía es un instrumento para mantener el status quo, es decir, el orden, la permanencia de los intereses de la burguesía y de la aristocracia. También va a hablar de la intransigencia religiosa, va a decir que esta forma de ser de la iglesia es la causa que va a generar una inestabilidad en la nación. Entonces, por lo tanto, él va a justificar que el poder de la iglesia quede sometido al poder del monarca. Y por otra parte, los únicos derechos que va a defender en términos generales para todos los ciudadanos y los individuos sería el derecho de la propiedad privada. Y también va a establecer algo muy importante, va a considerar que cuando un monarca desee establecer impuestos a su pueblo, estos deben ser autorizados por el pueblo. Y creo que es algo bastante lógico, ¿no? Porque el pueblo, el individuo, el ciudadano es el que mejor sabe hasta dónde pueden alcanzar sus fuerzas, sus recursos, ¿no? Y por lo tanto, no es posible que de manera arbitraria el monarca, aunque quisiera, estableciera impuestos que fueran imposibles de pagar por los mismos súbditos, ¿no? Muy bien. Además, esta situación va a generar, de cierta manera, una conformidad, si se les consulta, pues no van a estar tan renuentes. Si se les consulta, pues a lo mejor lo asumen y lo aceptan con agrado, ¿no? Luego tenemos a Hobbes. Él nos va a decir que la autoridad del soberano se encuentra por encima de la ley y la autoridad del soberano es fuente de la ley también. O sea, va a justificar en toda medida el poder absoluto del soberano. Él va a escribir el Leviatán. No, el Leviatán es un gigante y dice que él es el garante de la seguridad. Él utiliza esta metáfora del gigante para hablarnos del Estado. Ese es el Leviatán, el Estado. Y dice que él es el garante de la seguridad y que va a ejercer el mando de las Fuerzas Armadas, que serían como su brazo, para tener poder sobre toda la propiedad que sería su cuerpo, de lo que forma parte del Estado, y va a controlar a la opinión pública. El principal deber del Leviatán es lograr la obediencia de todos sus súbditos y además suprimir frente a sus mandatos de todo derecho de resistencia. Es decir, no les otorga ni la más mínima facultad o derecho para resistirse a sus mandatos. Justifica el poder absoluto. También nos va a decir que que esto es derivado de un contrato. Obviamente aquí ya teníamos estas ideas iniciales de la Ilustración, en donde nos hablan de un contrato social y nos dice que este contrato va a estar integrado por 3 pactos. El Pactum Unionis, que es un pacto, como su nombre lo indica, que justifica la unión, es resultado de la decisión de las personas de una vida en común. Luego nos habla de un pactum ordinationis. Este es un acuerdo, un convenio a través del cual los integrantes, la ciudadanía, va a poder organizar de manera
institucional al Estado. Y el pueblo va a tener que obedecer. Y finalmente, el pacto subjectionis. Este es el acuerdo sobre el cual el pueblo de forma voluntaria se va a someter. Entonces tenemos 3 pactos. El primero es el de la unión, el segundo es el del orden y el tercero es el de la sumisión. Esto es para Hobbes. Bien. Vamos a ver ahora que todo esto va a tener como consecuencia, obviamente al caer en un abuso tan grande, va a tener como consecuencia la decadencia del absolutismo. Entonces, tenemos en primer lugar un factor muy importante, la reforma llevada a cabo por Martín Lutero, la reforma protestante, es una reforma religiosa que inicia Martín Lutero en Alemania. Esto fue a principios de 1500. Es seguido, uno de sus seguidores es Juan Calvino, pero él lo aplica en Suecia. Pero obviamente quien es el padre, el creador de estas ideas revolucionarias y que propone esta reforma a la Iglesia Católica es Martín Lutero. En este caso vamos a tener que esta reforma va a surgir como consecuencia de los abusos en que había incurrido la Iglesia. Martín Lutero es alemán y en aquel momento histórico, Martín Lutero, antes que nada, es importante mencionar que Martín Lutero fue un sacerdote que se ordenó en la orden de los agustinos. Y por lo tanto, además muy estudioso, una lumbrera, un conocedor de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Entonces, este sacerdote o monje agustino va a va a llegar un momento en su vida que se va a dar cuenta que la iglesia está llevando a cabo grandes abusos, cosas que no están justificadas en las Sagradas Escrituras, que la Iglesia Católica está haciendo una interpretación errónea de la misma, que la Iglesia Católica se está comportando de una manera corrupta y está abusando del pueblo. Sobre todo, lo que más le molestaba en este momento a Martín Lutero era que la Iglesia estaba cobrando indulgencias. Las indulgencias son perdones, una indulgencia es un perdón que va a otorgar determinada autoridad eclesiástica a aquellas personas que hayan cometido un pecado cuando cumplan ciertas condiciones, pero a través del pago de cierta cantidad. Entonces, en pocas palabras, la iglesia estaba vendiendo el perdón de los pecados, estaba vendiendo un cachito de cielo a todos los pecadores de aquel momento a cambio de dinero. Y este dinero lo estaban utilizando para la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces, además de todo, la iglesia ya se había convertido en ese momento en un órgano bastante corrupto, precisamente por la ambición, generado por la ambición económica. Recordemos que desde el feudalismo la iglesia se había enriquecido de manera bastante intensa y pues con para estos momentos históricos, ya estamos hablando de 1500, ya se había fortalecido bastante. La iglesia ya estaba muy enriquecida, pero sin embargo no paraba ahí, ¿no? La iglesia se había corrompido. Y además, faltaba uno de los principales principios del cristianismo, que es la piedad, porque nos tocaban el corazón para cobrar estas indulgencias. Y no importaba si el que estaba muriendo tenía o no los recursos para pagarlas. Él tenía, si quería ser perdonado antes de morir, tenía que pagar estas indulgencias. Entonces, a consecuencia de esto, Lutero va a generar unas tesis, son conocidas como las 95 tesis de Lutero, en donde va a hacer una crítica bastante profunda a este cobro de las indulgencias y además va a establecer
las bases de lo que posteriormente sería su doctrina. Una doctrina que va a estar basada en la salvación, en que la salvación del hombre se va a llevar a cabo a través de la fe, no del pago. No va a ser una salvación que tenga un costo económico, sino la fe del individuo es la que va a determinar su salvación. Entonces, de hecho, esta reforma protestante se inicia en el momento en que él clava estas tesis que escribe en la puerta de una catedral en Wittenberg, y gracias a esto se difundieron. Recordemos que para este momento ya había sido descubierta la imprenta, bueno, ya había sido inventada la imprenta. Entonces, gracias a la imprenta, estas ideas protestantes incluidas en las 95 tesis de Lutero se dieron a conocer y se extendieron por toda Alemania. Entonces, obviamente, la gente estaba cansada de los abusos de la iglesia y pues les agradó bastante la propuesta que estaba haciendo Martín Lutero. Él buscaba que se restaurara el cristianismo, pero en su versión original, en sus principios básicos, un cristianismo sobre todo primitivo en el sentido de irse al origen, a las bases de lo que establecen las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, ¿no? Por otra parte, consecuencia de esto también, él va a desconocer a la autoridad del Papa. En aquel momento era la máxima autoridad de la Iglesia Católica, y él va a estimar que pues el Papa tiene, o sí, una autoridad, pero pues la tendrá en Roma. Es el obispo de Roma y desconoce de ahí en adelante todo lo que tuviera que ver con la autoridad papal. Entonces, a consecuencia de esto, la iglesia se va a dividir en dos partes. Una va a ser protestante y la otra va a ser católica. La protestante, después empiezan a formar diferentes, digamos, corrientes dentro de la misma iglesia, y por otro lado, la iglesia católica va a estar dirigida por el Papa. Pero, pues obviamente esta situación va a afectar a toda Europa, porque era donde estaba el poder de la Iglesia Católica, y obviamente va a debilitar a todos, en todos estos lugares en donde es asimilado este protestantismo, va a debilitar el poder de la Iglesia. Otra cosa importante es que este protestantismo sí va a promover y va a, digamos, a favorecer el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, esto, o mejor dicho, también se va a ver favorecido por el desarrollo científico y tecnológico. O sea, creo que es una, digamos, una retroalimentación de ambas situaciones, en donde a fin de cuentas van a acabar cuestionando todos estos principios, todos estos, no recuerdo la palabra exacta, pero son como postulados del cristianismo que eran hasta ese momento irrefutables, ¿no? Como el hecho de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, o como el hecho de que, no recuerdo otro, pero bueno, ya se había descubierto situaciones científicas, por ejemplo, la cuestión de los planetas, ¿no? Del sistema solar, que teníamos la creencia de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, al descubrirse que no era cierto, que la Tierra, que no era solamente la Tierra, además, que éramos 9 planetas, que giraba cada uno en una órbita alrededor del Sol, pues eso obviamente cambia bastante la visión que tenía el hombre sobre la creación, los fundamentos de la iglesia, ¿no? Bien. Bueno, ahora veamos algunos factores económicos que también van a influir en este desarrollo del Estado moderno. Tenemos en cuenta primero que gracias al mercantilismo se desató una serie de guerras, conquistas,
contratación de ejércitos, etcétera. Entonces, esto va a generar muchos gastos para el Estado y por lo tanto estos estados se van a endeudar y van a generar, digamos, una debilidad económica de los reyes. Por otra parte, empezó a existir muchísima corrupción. Los cargos públicos eran vendidos y además los que los compraban pues no tenían la capacidad económica para llevar a cabo bien su función. Entonces, pues lo hacían mal. Y aparte de que lo hacían mal, estos funcionarios, pues como habían llevado a cabo una inversión para comprar ese poder, esa posición en el gobierno, pues obviamente lo que buscaban era el negocio. Entonces, lo que las normas, las estrategias o lo que fueran a utilizar para llevar a cabo su función, pues todas tenían fines económicos que iban a parar, economía que iba a parar a sus bolsillos. Entonces, pues no funcionaba bien esto, ¿no? Porque además no hacían bien su trabajo, para colmo de males. Luego tenemos que, gracias también a la industrialización, va a surgir esta clase social que sería la burguesía. Ahorita ya estamos hablando de un sistema económico ya capitalista, que fue su antecedente, como ya habíamos visto, fue el mercantilismo. Ahora sí va a ser puramente capitalista. A ver, hay una doctrina económica intermedia que sería la fisiocracia. Ahorita vamos a hablar un poco de ella. Bien, tenemos entonces que, bueno, precisamente gracias al mercantilismo se había descuidado la tierra. ¿Por qué? Porque no les interesaban, o sea, el gobernante quería ser rico, quería un estado rico y poderoso y tenía que concentrarse en los metales preciosos, como lo establecía la doctrina mercantilista. Y descuidaron por completo el campo. Los campesinos ya se habían ido a las ciudades, etcétera. Entonces surge esta doctrina que nos va a decir, es la fisiocracia, nos va a decir que pues el Estado está las tierras están descuidadas, pero las tierras son la fuente de riqueza de una nación, porque además lo que ellas producen es un producto neto y constituyen parte del territorio, obviamente, de la nación. Entonces, pues estas doctrinas van a tener cierto reconocimiento, van a promover, van a preferir exportar que importar, porque al momento de exportar el Estado es el que tiene la capacidad de marcar el precio de esos productos y eso lo va a enriquecer. Si tiene que comprar cosas al extranjero, en términos generales le va a provocar pérdidas y eso sería empobrecerlo a la larga. Entonces el Estado tiene que proveerse, bueno, mejor dicho, tiene que fortalecer su agricultura para que él sea el que genere la riqueza a través precisamente del campo y de la exportación de estos productos. También va a promover el mercado y la economía externa, como les comentaba. Es mejor exportar que importar. Y va a establecer que el derecho de propiedad previo al Estado quede quien debe garantizarlo. En este aspecto es en relación a la propiedad de los individuos, de los ciudadanos, esa propiedad es anterior al Estado, entonces el Estado debe respetar esta propiedad privada. Es uno de los principios que posteriormente se retoman ya con las ideas de la revolución, bueno, con otras ideas que ya veremos un poquito más adelante. Bueno, también nos va a decir esta corriente fisiócrata que el Estado se va a encontrar al servicio de la sociedad y que los estados son partes alícuotas de una sociedad universal, es decir, forman parte de un todo. Y como parte de un todo tiene que haber, pues, algunas normas que son aplicables, por ejemplo, normas derivadas del derecho natural. Entonces, bueno, con esta ideología se le va a dar, digamos, va a ser el antecedente o el puente entre el mercantilismo y el capitalismo. Ya el capitalismo pues ya va a generar el enriquecimiento de la acumulación de capitales, en este caso va a ser la fuente de riqueza y la formación y fortalecimiento de la clase burguesa y la debilitación y explotación de la clase trabajadora. Bien,
Factores ideológicos que influyen en esta situación, en la formación y desarrollo del Estado moderno, vamos a tener en primer lugar a la Ilustración. La Ilustración es este momento entre el siglo XVI y el siglo XVIII en donde empiezan a generarse ideas nuevas, por eso se les llaman ilustrados o iluminados. Este es un momento, el siglo de las luces, inclusive también es conocido así, en donde el conocimiento humano empieza a crecer y a desarrollarse de una manera que no se había desarrollado anteriormente. Bueno, yo considero que sí, obviamente en Grecia, ¿no? Pero desde entonces no se había retomado tanto el conocimiento, ¿no? Entonces, esta ilustración va a estar basada en ideas del en ideas del justnaturalismo, del derecho natural y del liberalismo económico. El liberalismo económico es esta tendencia mercantilista, capitalista, que establece que las leyes del mercado son las que deben de regir la economía. El mercado tiene leyes naturales que permite que la economía se estabilice de una manera natural y solito todo funciona, como las leyes de la física, exactamente igual. Entonces, esto va a ser lo que va a dar como consecuencia esta ilustración. Estos van a ser los fundamentos del Estado liberal. Luego vamos a tener que, bueno, retomando los principios del justnaturalismo, nos va a decir que la autoridad política no se origina en Dios, sino que la autoridad que se otorga al Estado va a ser resultado de la opinión y la decisión que todos los ciudadanos expresen a través de un contrato. Aquí estamos hablando de algunos principios de democracia, ¿no? Que la meta de toda organización política es de carácter secular, es decir, no pertenece al clero, pertenece a los ciudadanos y entonces tiene que estar definida por los intereses individuales de estos. Y por otra parte, la persona, el hecho de que la persona, el individuo, por el solo hecho de existir, tiene o puede gozar y goza de derechos que son inalienables, que son humanos y que deben ser respetados por el Estado. Bien. Finalmente, y como si fuera la cereza del pastel, vamos a tener algunos avances científicos y tecnológicos que también van a ser detonantes para enriquecer y fortalecer este fenómeno, ¿no? Primero vamos a tener que va a existir el descubrimiento de nuevas fuentes de riquezas. Ya no nada más estamos hablando de los metales, del oro, de la tierra. Va a haber, por ejemplo, la explotación de la mano de obra barata va a ser una nueva fuente de riqueza y obviamente pues eso cambia la concepción de la economía, ¿no? De la producción, etcétera. Luego, el desarrollo de las finanzas internacionales, que este se va a iniciar en Italia. Italia tiene antecedentes de ser desde épocas muy remotas, sobre todo lo que está circundando el río Sena. Era un lugar donde las actividades mercantiles eran bastante importantes. Ahí se llevan a cabo intercambio de numerosos productos de todo el mundo. Era un centro comercial. Era como la plaza comercial más exitosa de Europa. Entonces, bueno, pues eso influye mucho en que en este lugar ahí es donde surgen las bancas, por ejemplo, ¿no? O los bancos, como le quieran llamar, se convierte en un centro financiero, a fin de cuentas, ¿no? Luego, la revolución de los métodos de cultivo. Esto también va a influir, obviamente, en que la tierra produce mucho mejor, más y mejor. Y eso, obviamente, genera riqueza. Y una nueva distribución de la propiedad territorial. Recordemos que habíamos estado sometidos a la distribución del sistema feudalista, entonces ahora ya cambia bastante la distribución. Bien,
El descubrimiento y difusión de la imprenta, esto es también muy importante porque va a poder permitir, digamos, una democratización de la cultura, ya va a ser más accesible, no solamente al clero, porque eran los únicos que en aquel momento, que antes de la imprenta tenían acceso a libros, porque eran los mismos sacerdotes los que eran copistas, los que se encargaban de hacer a mano todos los documentos que ellos ocupaban, ¿no? Desde la Biblia y todo lo que fuera necesario, ellos eran los que escribían. Entonces, pues eran los únicos que tenían acceso a la cultura. Y a partir de la imprenta, pues ya empieza una nueva era. Luego también la constitución de ejércitos nacionales en manos de algún o algunos señores feudales más fuertes. En este caso vamos a tener que, sí, ya se derroca el feudalismo, pero se van a consolidar algunos que quedan ya como más poderosos y estos van a transformarse, digamos, en lo que sería posteriormente los estados modernos. Y la reforma protestante, que ya la analizamos hace un momento. Entonces, estos descubrimientos, estos avances científicos, tecnológicos, inclusive descubrimientos geográficos, científicos, van a influir de manera, astronómicos también, de manera muy importante en este desarrollo del Estado moderno. Bien, vamos a tener después algunos fenómenos sociales, políticos, que van a también a definirlo ya de una manera más contundente. Bueno, esta explicación es parte de lo que les estaba explicando hace un momento. Aquí estamos hablando de los sistemas económicos del mercantilismo, la fisiocracia y el libre mercado. Estos son, digamos, las etapas por las que evoluciona la economía hasta llegar a convertirse en lo que conocemos como capitalismo. Y entonces vamos a tener que hay una transformación en los modos de producción que van a transformar también, digamos, la estructura del Estado. Por otra parte, en cuanto a política, el Estado liberal va a sustituir a lo que sería el Estado absoluto. Recordemos que una de las características del Estado absoluto es que controla todo. Y en el Estado liberal, la frase que lo define es laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Y esta también está muy relacionada con esta teoría del libre mercado que establece que las leyes del mercado son naturales y gobiernan al mercado de una manera equilibrada y justa. Bueno, estas situaciones económicas van a generar que se fortalezca la burguesía, porque fueron los que empezaron a acumular capitales y a enriquecerse. Bien, bueno, vamos a tener entonces que van a surgir 3 movimientos sociales en lugares diferentes y momentos históricos diferentes, pero están muy relacionados entre ellos. El primero de ellos es la Revolución Gloriosa de 1688. Esta se lleva a cabo en Inglaterra. Es un movimiento que va a poner fin a la monarquía absoluta que en aquel momento estaba siendo encabezada por Jacobo II. En este caso, vamos a tener que, gracias a esta revolución, se va a erradicar el absolutismo en Inglaterra. Una característica importante de esta revolución es que gracias a ella se publica lo que sería un documento ya conocido a nivel, un documento muy importante que se llama The Bill of Rights, la Carta de los Derechos o Declaración de Derechos. En este caso es, digamos, es el antecedente, el precedente de lo que sería los otros documentos importantes que vamos a ver más adelantito, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia. Entonces,
Con ella, gracias a este documento, pues vamos a tener, digamos, el precedente o el antecedente de, eh, de estos otros documentos que les mencionaba anteriormente, pero que contienen en sí mismos algunos derechos, por eso se llama Declaración de Derechos. A través de ellos se les reconoce a los ciudadanos estos derechos que tienen, que son inalienables y que también forman parte del límite, digamos, de actuación de la autoridad. Entonces, pone un límite a la autoridad, se le reconocen derechos a los ciudadanos y además también este documento va a permitir que, digamos, se impulse eh, el que se establezca un parlamento en Inglaterra y que de esta manera, bueno, ya haya una división de poderes que genere un equilibrio entre ellos y que ya impida que se vuelva a caer en un estado absolutista. Luego tenemos eh, la independencia de los Estados Unidos. Esta es en 1776 y gracias a ella vamos a tener que bueno, mejor dicho, a través de ella, las 13 colonias que eran colonias británicas se van a independizar. Obviamente esta fue causada, mejor dicho, por los abusos de Inglaterra sobre los que todavía eran considerados sus ciudadanos. Sin embargo, los explotaba y no les daba autonomía, les imponía impuestos abusivos, etcétera, hasta que llega un momento en que, y además no les reconoce ningún derecho, y entonces llega un momento en que se cansan, se rebelan y después de varias batallas llegan a declararse independientes. Y esto es gracias a el documento que conocemos hasta ahora como la Declaración de Independencia, que fue redactada por Jefferson y en la cual pues ya se establecen también, se retoma bastante de los derechos de la Declaración de Derechos de Bill of Rights y se le reconocen al ciudadano, al individuo, en primer lugar, el inalienable derecho de establecer la forma de su gobierno, la obligación del Estado, que es la de buscar la felicidad de todos sus integrantes, de todos sus ciudadanos. Y si el Estado no cumple, los ciudadanos tienen derecho de cambiar esta forma para que se constituya un Estado que sí lo cumpla, ¿no? Y reconoce otros derechos como la libertad, la igualdad, que también van a ser retomados posteriormente en la Revolución Francesa. Bien, y bueno, ya llegamos a la Revolución Francesa. Esta, gracias a la toma de la Bastilla, es una revolución que se detona en contra de Luis XVI y un acontecimiento importante es precisamente que el pueblo toma a este castillo, este palacio que era conocido como la Bastilla. Este palacio era un símbolo del absolutismo, en primer lugar, y por otra parte también tenían que hacer algo con él porque en él existían o tenía el emperador cañones que apuntaban hacia el pueblo y hacia las zonas más débiles y pobres. Entonces, pues era como acabar de plano con este absolutismo que estaba eh, ejerciendo Luis XVI. Bien, entonces, en este caso vamos a tener que tanto las ideas liberales que estaban influenciando a los burgueses como la inconformidad del pueblo que estaba cansadísimo de los abusos y de la pobreza, pues se van a unir estas dos fuerzas y van a estallar en contra de el absolutismo. Y en consecuencia de esto, en agosto precisamente de 1789, se va a publicar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A partir de este momento ya se reconocen de manera abierta cuáles son los derechos del hombre ya de una manera más consolidada, los derechos de libertad, de propiedad, de seguridad, de igualdad y aparte el hecho de que la soberanía reside en el pueblo
que es el pueblo el que tiene la facultad de determinar la forma de gobierno que más le convenga. Se establece de manera clara la división de poderes, les repito, para evitar esta acumulación de poder en una sola persona, y se establece la forma de gobierno, la república parlamentaria o presidencial, y algo muy importante, el principio de legalidad, que es el que obliga precisamente a la autoridad a apegarse a derecho, a actuar conforme a la ley, no conforme a su capricho, como había sido anteriormente. Entonces, en conclusión, tenemos que el Estado, a partir ya con estas nuevas declaraciones, con estas nuevas ideologías, vamos a tener que, en primer lugar, los ciudadanos van a formar parte de un Estado y van a constituir su pueblo. Eso es un elemento del Estado que ya va a ser característico de ahí en adelante de todos los estados modernos, el pueblo, ¿ok? Como definiéndolo como el número de personas o la cantidad de personas que se asientan en determinado territorio. Bien, luego vamos a tener que el Estado va a ser considerado como una unidad organizada de decisión y funcionamiento y va a existir una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y por otra parte, el Estado se va a encargar o va a tener en sus manos la obligación de proveer lo necesario para que el pueblo tenga una vida, pues no tan complicada, ¿no? Una buena vida, como decía San Agustín, ¿no? Y por lo tanto el Estado le va a tocar la obligación de cumplir con, pues, satisfacer ciertos recursos y bienes para que los ciudadanos puedan obtener este beneficio, ¿no? Y esto sería a través, obviamente, de los servicios públicos. Bien, también va a quedar establecido que a partir de ese momento el Estado va a estar fundamentado, o mejor dicho, va a tener un respaldo jurídico que va a ser la Constitución, una norma suprema que le va a dar estructura y aparte que va a limitar sus acciones, sus conductas en función de que en ella van a estar contenidos los derechos humanos o garantías individuales. Bien, también va a quedar establecida la estructura política que va a ser una democracia. Y algo importante también es que se va a definir que el Estado va a tener como finalidad cumplir con la voluntad del pueblo. Y si no lo hace, pues el pueblo podría cambiar la forma de gobierno, ¿no? Y finalmente tenemos entonces como conclusión que el Estado moderno es una forma de dominación política con un modelo de producción capitalista, en términos generales, ¿no? Muy bien, con esto concluimos el desarrollo de este tema.